Muy buenos días. Soy el ingeniero Juan Manuel Díaz. Voy a presentar el tema de código de red, legislación y cumplimiento jurídico. Primeramente que nada, tenemos que entender qué es el código de red. El código de red son las implementaciones y regulaciones que la CRE emite para asegurar que la operación en la red sea la adecuada, tanto en los procesos y actividades. Esto involucra a todo tipo de participantes, ya sea generación, distribuidor, transportistas, representantes en el mercado eléctrico mayorista y los mismos centros de carga. Bueno, lo que pretende la CRE con esta serie de disposiciones es que todos los integrantes cumplan a cabalidad con esto, para que se eleve así la eficiencia de los procesos y el sistema eléctrico nacional opere de manera adecuada. ¿Por qué es importante? Bueno, primero que nada, dentro de la misma legislación podemos encontrar que el código de red lo define, la CRE, como los criterios técnicos de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad para asegurar la integridad del CEN. Bueno, ya teniendo nosotros el CEN como objeto de estudio, tenemos que entender qué es lo que es el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a realizar la analogía de una bicicleta tándem, en donde esta bicicleta tándem, si observamos aquí en la imagen que se observa en pantalla, tenemos a los centros de carga, los sujetos azules, y la generación o comisión federal, que vendrían siendo los sujetos rojos. Si observamos detenidamente, existen sujetos pequeños, sujetos más grandes, y esto también es parte de la analogía en la que existen generación, donde hay centros de generación grandes y centros de generación pequeños, así como centros de carga a su vez. Una vez que ya entendemos la bicicleta tándem como los centros de carga y los centros de generación, vamos a entender la cadena como la distribución de la energía, ¿no? La generación o los centros de generación tienen que mantener una velocidad constante, es decir, una frecuencia. Entre más centros de carga o individuos azules tengamos, representa un mayor esfuerzo para los individuos rojos. Entonces, naturalmente entendemos que entre más centros de carga, más esfuerzo tendrán los individuos rojos o los centros de generación. Generalmente los individuos azules van a tener una serie de conflictos o van a generarnos una serie de problemas. Al momento de que se inclinan hacia la derecha o hacia la izquierda, representará que tenemos una carga inductiva. Aquí en el recuadro que se puede ver inferior izquierdo, vemos que el individuo o el centro de carga se inclina hacia un lado y el centro de distribución, el individuo rojo, tiene que compensarlo para que la bicicleta tándem no se caiga. Es lo mismo con el sistema eléctrico nacional. El centro de generación tiene que compensar lo que los centros de carga estén realizando. Esta inclinación hacia un lado puede ser carga inductiva o carga capacitiva, como de alguna manera podemos inferir, la carga inductiva es la que mayormente los centros de carga están generando constantemente debido a su tipo de operaciones. Esta inclinación también la podemos conocer como, la podemos determinar como un factor de potencia, ¿no? Si tiene demasiada inclinación hacia un lado, tiene un bajo factor de potencia. Entonces aquí entendemos un punto importante de la regulación, ¿no? Obligar a los centros de carga a tener una buena inclinación o un buen factor de potencia según su tamaño, porque de otra forma el sistema eléctrico nacional se caería, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos pequeños indicadores de cómo es que el factor de potencia nos puede, o la inclinación, si lo observamos de esta forma, nos puede llegar a afectar.
Cuando tenemos un 100% de la energía que se vuelve trabajo, que es lo ideal, aunque esto no existe en la realidad, aunque esto no existe en la realidad, entendemos que ningún centro de carga se está inclinando. A su vez, cosa contraria, cuando un centro de carga se inclina demasiado al lado inductivo, tenemos un bajo factor de potencia. Las causas, caídas de tensión, mayor corriente. Entonces, ¿qué acciones se pueden hacer? O soluciones, instalar capacitores o bancos automáticos. Si se inclina hacia el otro lado, entendemos que es una sobrecompensación del factor de potencia. Para realizar alguna acción remedial hay que quitar bancos de capacitores que se tengan fijos o instalar bancos automáticos. Otra de las problemáticas de estos centros de carga es los armónicos. Aquí lo representamos como un usuario que se está moviendo de manera oscilatoria hacia adelante y hacia atrás. Este usuario en particular genera que la bicicleta tándem o nuestro sistema eléctrico nacional empiece a vibrar, generando pérdidas en la generación de energía. Pues tiene que ser compensada. Entonces, de igual manera, este tipo de usuarios tienen que ser compensados de alguna manera. En este caso, con un filtro de armónicos. Y dependerá mucho del tamaño del centro de carga que sea un problema o no. Ok, ya realizando la analogía anterior, empezamos nosotros a entender que sí es importante que los centros de carga tengan ciertas regulaciones o ciertos parámetros que tienen que cumplir para que el sistema eléctrico nacional no falle o no se caiga. Por ejemplo, si en dado momento algún centro de carga de forma intempestiva se desconecta, esto hará que el sistema eléctrico nacional se caiga. Obvio, cuando es un centro de carga pequeño, no afecta tanto al sistema eléctrico nacional, pero grandes centros de carga sí lo pueden llegar a afectar. Según lo especificado igual por la LIE, que es la Ley de la Industria Eléctrica, existen una serie de multas para todos los centros de carga que no cumplan. ¿Cuáles son estas multas? Puede ser del 2 al 10% según los ingresos brutos percibidos en el año anterior, o puede llegar a ser una multa de 1,000 a 200,000 salarios mínimos. Entonces, con todo lo que vimos anteriormente, podemos concluir que la importancia del centro de carga o la importancia de que todos estos centros de carga tengan regulación se debe a que el aspecto más fundamental es el sistema eléctrico nacional. A que no es muy importante que el sistema eléctrico nacional no falle o no termine o no deje de operar, porque ya serían repercusiones económicas para la industria, ¿no? Grandes pérdidas económicas por paros intempestivos en algún tipo de industria, ya sea la automotriz, agrícola, todo el sistema nacional depende de la electricidad. Entonces, estos parámetros nos ayudan a que los centros de carga cumplan ciertas adecuaciones para que no se desconecten y a su vez no afecten al sistema eléctrico nacional. Muy bien, dentro del mismo código de red, tenemos que nos dice dónde tenemos nosotros que evaluar nuestro centro de carga para que cumpla los requerimientos y no se desconecte. Entonces, ¿dónde tenemos que conectar? Nos dice que el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la Conexión de Centros de Carga evalúa en media tensión.
Sí es importante conocer que estas evaluaciones son en media tensión. No podemos nosotros, de alguna forma, referirnos a la baja tensión. Sin embargo, es importante conocer que según la CRE, mientras nosotros realicemos nuestras parámetros hacia media tensión, no importa dónde conectemos nuestro analizador de energía o que es el aparato que utilizaremos para referirnos a media tensión. Nosotros conectamos en el secundario del transformador, pero hacemos los cálculos y referimos todo hacia media tensión, que es lo que nos pide la CRE. Ok. Dentro del manual regulatorio antes mencionado, existen los parámetros que ahora sí nos van a servir. Todas estos valores los podemos encontrar en la cuarta sección de la resolución emitida por la CRE, en donde nos va, meramente ya nos involucra a nosotros que realizamos los estudios en los centros de carga. Esto vamos a verlo inciso por inciso, cuáles son los que nos competen. El primer inciso que tenemos es el de la tensión, que dice, en estado operativo normal, los centros de carga deberán soportar variaciones de tensión de manera permanente y seguir conectados de acuerdo a los valores de la tabla 3.1.1a. Es decir, si nosotros tenemos una tensión nominal de 23, nuestro centro de carga de 23,000 volts, nuestro centro de carga no deberá tener tensiones mayores a 25,000 volts, como lo observamos en la tabla, y deberá de tener tensiones menores a 21,800 volts. En condiciones distintas, el estado operativo normal, los centros de carga deberán soportar variaciones de tensión de manera temporal hasta por 20 minutos y seguir conectados de acuerdo a los valores de la tabla 3.1.1b. Estos parámetros son un poco más reducidos de lo que observamos en el inciso A. Si observamos detenidamente, la tensión máxima, son más amplios, perdón. Si observamos detenidamente, aquí tenemos una tensión máxima de 25,000 y en el, de manera temporal, tenemos de 25,300. ¿Por qué? Porque la parte que nos habla de temporalidad, o que hasta por 20 minutos debe de estar nuestro centro de carga, soportar estas variaciones de tensión, nos dice que el centro de carga, si bien puede tener algún tipo de evento en el que su tensión llegue incluso a los parámetros establecidos como máximos, y hasta ahí es el permitido para que no opere más allá y dentro del tiempo de 20 minutos. El siguiente inciso es, los equipos de centro de carga deberán permanecer conectados ante condiciones transitorias de variación de tensión, siempre que se encuentren dentro de la región de funcionamiento sin interrupción. Esto es que nuestro centro de carga se mantenga operando siempre y cuando nuestros eventos que tengamos entren dentro de la región de funcionamiento sin interrupción. Una vez que entre algún tipo de evento en la región prohibida o la región de funcionamiento sin daño, posiblemente nuestro centro de carga llegue a fallar, pero esto ya no implica que estemos incumpliendo con la norma. Si las variaciones transitorias de la tensión se encuentran en la región de funcionamiento sin interrupción, los equipos de centro de carga deberán estar compensados con equipamiento acondicionador para incrementar el nivel de inmunidad ante estas variaciones. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro centro de carga encuentra eventos dentro de la región prohibida o dentro de la región de funcionamiento sin daño, debe de tener algún tipo de compensación o algún tipo de equipo para que
la inmunidad ante algún tipo de eventos sea mayor. Puede ser algún tipo de UPS, filtros de armónicos, filtros de variaciones de tensión, siempre y cuando que nuestro centro de carga cumpla o tenga algún tipo de estos equipos, nuestro centro de carga cumplirá con el código de red. La frecuencia. Los centros de carga deben ser capaces de soportar variaciones de frecuencia y permanecer conectados de acuerdo a esto establecido. Es decir, que nuestra frecuencia en nuestro centro de carga no varíe más allá de 61 Hz o de 59 Hz. Igual el caso parecido al de la tensión, no en el parámetro temporal en el que se encuentra alguna variación, esta no debe rebasar los 30 minutos y este tiene un espectro un poco más amplio, 62.5 Hz o 58 Hz. Cortocircuito. Bueno, en la parte de cortocircuito entendemos nosotros que la mayoría de implicaciones le corresponderán al Centro Nacional de Energía, al CENACE, o incluso al distribuidor, quienes son los encargados de dar a conocer los niveles de cortocircuito. En el inciso D, que son los niveles de cortocircuito, se deben entregar a todo centro de carga que se conecte a la red del transportista y a todo centro de carga que se conecte a la red del distribuidor en media tensión. Entendemos que el centro de carga debe de conocer su nivel de cortocircuito. Entonces, para cumplir con este parámetro, únicamente se necesita que el centro de carga realice esta gestión ante el distribuidor, que en la mayoría de casos es Comisión Federal, para conocer su nivel de cortocircuito. Requerimientos de factor de potencia. En estado operativo, los centros de carga conectados a alta tensión deberán mantener un factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1 con medición 5 minutal. Bueno, dichos centros de carga deberán cumplir con este requerimiento al menos el 95% del tiempo durante un periodo mensual. Este requerimiento tendrá una vigencia de 10 años a partir de la publicación del manual. Y el factor de potencia en estos casos, como nosotros entendemos, se debe de tener a centros de carga que requieran una bueno, que estén conectados a alta tensión, aunque no lo especifica por el momento el código de red. Se pretende en esta presentación no voy a abordar más sobre eso, pero se pretende que el código de red 2.0 o una actualización posterior al que actualmente está en vigor determine que no solo aquellos centros de carga que estén conectados a alta tensión, sino aquellos mayores a 1 megawatt. Sin embargo, esto aún no es vigente. ¿Qué quiere decir? Que el factor de potencia, como nosotros habíamos estado viendo con la analogía de la bicicleta tándem, es importante si el centro de carga es un centro de carga que consuma bastante energía. Para las protecciones tenemos una serie de adecuaciones o unas normas porque no sea, en tanto no se tenga algún tipo de norma oficial, se toman estas características técnicas de protecciones como es la de CFE G4081, NRF 041 y las demás que tenemos para transformadores y reactores de potencia, además de subestaciones eléctricas. Ahora, en el inciso D de este apartado nos menciona que los centros de carga deberán instalar los equipos necesarios para los esquemas de acción remedial y esquemas de protección del sistema, de acuerdo a lo determinado en los estudios elaborados por el SENACE. Es decir, no solo depende de si el SENACE determina que nuestro centro de carga es un centro de carga preponderante,
sino también es un poco ambiguo al decir que se necesitan los esquemas de protección de sistema remedial. No nos habla de cuáles son los niveles de protección que se necesitan, qué tipos de niveles. Si nos hace referencia a una serie de normas de protección, pero sin embargo, este inciso nos da a entender un poco ambiguo. Si nosotros entendemos el código de red como la no desconexión del centro de carga intempestivamente o que llegue a afectar al sistema eléctrico nacional, podemos determinar de cierta forma que los esquemas de protección vendrían siendo dando dentro de los principales protecciones del centro de carga. Para el control, de igual forma, es el SENACE quien está obligado o establece las características para este inciso, del cual no vamos a ahondar mucho. En el intercambio de información y de igual forma, casi todos los parámetros o las características vienen siendo por parte de SENACE. Sin embargo, aún que si el SENACE determina que nuestro centro de carga requiere algún tipo de intercambio de información, podemos consultar el manual de TICS o el manual de requerimientos de tecnologías de la información y comunicación para el sistema eléctrico nacional y el mercado eléctrico mayorista, en cual una de las generalidades nos habla, por ejemplo, la adquisición de los registros de medición para la liquidación del centro de carga será realizada por el transportista de conformidad con lo dispuesto en este manual. Entonces, vamos en el último inciso, en donde mencionan al centro de carga, cuáles son sus responsabilidades, nos habla de proporcionar las facilidades, infraestructura y adecuaciones en sus instalaciones, de coadyuvar a que toda la infraestructura de las TICs o todo el tipo que necesite tiene que ser por parte de SENACE o de el representante en el MEMO, en el distribuidor, y únicamente es responsabilidad de cada centro de carga o ayudar en la conservación de la integridad y rastreabilidad de los registros. Es decir, no le implica instalar algún tipo de equipos. Para el tema de calidad de energía, que es también parte fundamental del código de red, tenemos una serie de parámetros que se tienen que seguir conforme al tamaño del centro de carga. Debe de asegurarse que en los puntos de conexión a la red no existan distorsiones ni fluctuaciones en la tensión. Es decir, que en el punto de acometida no exista ninguna armónicos, desbalance de cargas o flickers. Eso también, en cuanto a los flickers y a los armónicos, sí tiene que ser conforme al tamaño del centro de carga. Como aquí observamos, estos son los parámetros de cuántos flickers tiene que tener nuestro centro de carga siempre y cuando esté conectado a tensiones menores iguales a 69 kilovolts. La impedancia relativa se saca con la relación que existe entre la corriente de cortocircuito y la corriente de demanda. Aquí tenemos otra serie de tablas, pero esta vez con tensiones mayores a 69 kilovolts, de 69 kilovolts a 161 kilovolts. Y por último, son las distorsiones permitidas para tensiones mayores a 161 kilovolts. Dentro de estos mismos, más bien dentro del inciso C, observamos la duración de los flickers. Tienen que ser menores a 1 los flickers de corta duración y menores a 0.65 los de larga duración. Esto también tiene que ver mucho con el tipo de centro de carga que tengamos nosotros a disposición. Para el desbalance de cargas, sin embargo, para el desbalance de cargas, sí tenemos que entender que todos los centros de carga conectados a media y alta tensión tienen que tener
cumplir con un porcentaje de desbalance de carga importante. Igual, de la misma forma, sacando la impedancia relativa o razón de cortocircuito. Como podemos observar en toda la presentación, lo que en realidad nos compete son una serie de puntos que sí son importantes y que sí es importante detallar en cada inciso qué es lo que le corresponde a nuestro centro de carga y por qué es importante que los centros de carga tengan este tipo de regularizaciones. Sin embargo, hay que ver que la ambigüedad con la que el código de red se maneja, por ejemplo, en los incisos de coordinación de protecciones, no es que nos ayude, sino nos obliga a realizar una serie de juicios de valor en los que determinemos si nuestro centro de carga soportará o no soportará una descarga, una desconexión intempestiva y realizarlo. Todo el cumplimiento del código de red meramente es una disposición a querer arreglar el centro de carga. Como observamos en las penalizaciones, no tiene ningún parámetro que sea vinculante dentro de la LIE para el centro de carga si es que no cumple. Tiene que cumplir, pero no termina por dejar de estarse modificando el centro de carga. Es decir, para ponerlo un poco más claro, el centro de carga no cumple con los criterios, realizando un plan de trabajo y haciendo las adecuaciones pertinentes, aunque no cumpla en ese momento el centro de carga y presenta el código de red o sus estudios de código de red ante la CRE, no llega a tener ninguna implicación jurídica más allá. Sin embargo, si no se atiende o si no se realiza ningún tipo de estudio, son las multas que anteriormente nosotros mencionamos. Muy bien, sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.